No muchas bandas pueden decir que cambiaron la historia del metal, menos aún si vienen de un lugar donde nadie esperaba que surgiera una revolución musical, pero Sepultura hizo exactamente eso. Soy Cristian Restrepo, el Mapache, esta es la sobredosis de rock en Radioactiva. Hoy vamos a viajar a Brasil para hablar de una banda que rompió fronteras, destruyó prejuicios y demostró que el metal extremo no era exclusivo de Estados Unidos o Europa. Hoy la sobredosis es con Sepultura. Y para entender la importancia de estas canciones, primero hay que entender de dónde venía esta banda. Sepultura nació en Belo Horizonte en 1984. Fue fundada por los hermanos Max Cavalera e Igor Cavalera. Brasil estaba saliendo de una dictadura militar. La situación económica era difícil y conseguir instrumentos, discos o equipos de grabación era mucho más complicado que en otras partes del mundo. Pero precisamente de ese contexto surgió una banda con una rabia auténtica, una banda que no imitaba la realidad de otros países, cantaba sobre la suya. Una de las canciones que mejor representa esa identidad es Refuse Resist. Desde el sonido de los tambores que abren la canción, Sepultura deja claro que está construyendo algo diferente. La canción habla de resistencia frente a la opresión, de lucha contra la violencia y de la necesidad de mantenerse firme cuando todo alrededor parece derrumbarse. Fue el primer sencillo del álbum Chaos AD, un disco que marcó un cambio importante para la banda. Sepultura seguía siendo pesada, pero ahora también era más consciente socialmente. Esa misma conciencia aparece en Territory, una canción inspirada en conflictos políticos, nacionalismo extremo y guerras territoriales. Lo interesante es que no señala un conflicto específico, habla de un comportamiento humano que se repite constantemente a lo largo de la historia. Décadas después de su lanzamiento, sigue sintiéndose increíblemente vigente y además tiene uno de los riffs más reconocibles de toda la carrera de la banda. Otra canción que muestra la evolución de Sepultura es Slave New World. Aquí la banda habla sobre manipulación mediática y control social. La letra fue escrita junto a Evan Seinfeld de Biohazard, reflejando la conexión que comenzaba a existir entre el metal y el hardcore en los años 90. Musicalmente es brutal, pero el mensaje es igual de fuerte. Si hablamos de crítica social, es imposible ignorar Dead Embryonic Cells, una canción que toca temas relacionados con el deterioro ambiental, la destrucción y la forma en que la humanidad muchas veces parece avanzar sin pensar en las consecuencias. Forma parte del álbum Arise, considerado por muchos uno de los trabajos más importantes en la historia del metal extremo. Precisamente Arise fue la canción que ayudó a convertir a Sepultura en un fenómeno mundial. Hasta ese momento la banda era muy respetada dentro de la escena underground, pero con este álbum comenzaron a llenar escenarios cada vez más grandes y a recibir atención internacional. Fue el momento en que el mundo entendió que una banda brasileña podía competir al mismo nivel que cualquier gigante del metal. Otra canción clave de esa etapa es Desperate Cry, más técnica, más compleja y con una intensidad impresionante. Aquí Sepultura demuestra que no solo tenía agresividad, también tenía talento compositivo y capacidad para construir canciones sofisticadas dentro de un género extremadamente exigente. Pero si existe una canción que cambió para siempre la identidad de la banda, esa es Roots, Bloody Roots. Cuando salió en 1996, muchos fanáticos quedaron sorprendidos. Sepultura decidió incorporar elementos indígenas brasileños, percusión tradicional y sonidos profundamente ligados a sus raíces culturales. Era un movimiento arriesgado. Muchos artistas habrían optado por seguir una fórmula exitosa. Sepultura hizo exactamente lo contrario y terminó creando uno de los discos más influyentes de los años 90. Dentro de esa misma etapa encontramos Rata
Yamahata, una canción completamente inclasificable. Metal, percusión, ritmos tribales, influencias brasileñas y la participación de Carlinhos Brown. Cuando apareció prácticamente no había nada parecido. Era una declaración artística, una forma de decir que Sepultura no estaba interesada en encajar dentro de ninguna categoría. Y siguiendo esa línea experimental aparece Look Away, una canción que cuenta con la participación de Jonathan Davis de Korn. Esto ocurrió justo cuando el new metal comenzaba a crecer y muchas de las nuevas bandas reconocían la enorme influencia que Sepultura había tenido sobre ellas. La colaboración fue una muestra del respeto que la banda brasileña había ganado dentro de la comunidad metalera a nivel internacional. Pero Sepultura no siempre hablaba de política o sociedad, también exploraba temas personales, y eso se puede escuchar en Attitude, una canción inspirada en una tragedia familiar que golpeó muy de cerca a la banda. Su mensaje es simple pero poderoso. La actitud frente a la adversidad puede definir cómo enfrentamos la vida. Es una de las canciones más emocionales de su catálogo. También encontramos Inner Self, una composición que habla de independencia mental, de libertad de pensamiento, conceptos que aparecen constantemente en la obra de Sepultura. La banda siempre alentó a cuestionar, a analizar y a construir una visión propia del mundo. Y dentro de esta selección también aparece Orgasmatron, el clásico de Motorhead. La versión de Sepultura se convirtió en una de las reinterpretaciones más exitosas del tema y también fue una forma de rendir homenaje a una de las bandas que más influyó sobre los hermanos Cavalera. La conexión entre Sepultura y Motorhead siempre fue muy fuerte. Ambas compartían una filosofía parecida: honestidad, intensidad y cero concesiones. Lo más importante de la historia de Sepultura es que logró convertirse en una referencia mundial sin renunciar a su identidad. No intentó sonar como una banda estadounidense, no intentó sonar como una banda europea, sonó como Sepultura. Y precisamente por eso terminó cambiando la historia del metal, porque abrió las puertas para artistas de América Latina, demostró que el talento podía surgir desde cualquier rincón del planeta y construyó una carrera basada en la autenticidad. Y si algo nos enseña la historia de Sepultura es que las raíces no son una limitación, son una fortaleza, porque mientras muchas bandas buscaron parecerse a alguien más, Sepultura decidió mostrarle al mundo quién era realmente. Esta fue la sobredosis de rock con Sepultura aquí en Radioactiva.